Hola y bienvenidos a una nueva sección y un nuevo video en el canal de Otro Primo del Open. En esta ocasión estaremos rankeando todos los libros de la saga Mistborn de Brandon Sanderson. Este es un formato que me gusta bastante tanto consumirlo como hacerlo, y creo que estamos en un muy buen punto en el Cosmere en el cual podemos empezar a hacer muchos rankings, teniendo en cuenta que las dos sagas principales están a años de salir su próximo libro, tanto el Archivo de las Tormentas como el mismo Mistborn. No solamente habrá este tipo de ranking, también habrá otro de El Archivo de las Tormentas, uno de los libros del Cosmere en general, los personajes, los sistemas de magia, etc. También quiero decir de que a diferencia de todos mis otros videos en donde me escribo mi propio guión y lo narro, este formato no va a tener guión. Creo que es muy antinatural tenerlo en este punto en el que simplemente quiero puntuar mis libros favoritos de Mistborn, por lo que estaré en un registro un poco diferente a lo habitual. Dejaré en claro de que solamente voy a dar información del libro del que esté hablando en ese momento, es decir, si te estoy hablando del Imperio Final, en ese mismo momento no te voy a soltar un spoiler de El Metal Perdido, así como tampoco voy a incluir ningún spoiler de El Archivo de las Tormentas o cualquier otro libro del Cosmere, no se preocupen por eso. Tampoco incluiré el 11º Metal o las aventuras del Alomante Jack, porque creo que se quedan mucho más como una anécdota literaria del Cosmere y no tanto como una historia corta, como si lo es por ejemplo Historia Secreta. Y antes de finalizar, lo obvio, pero creo que para muchas personas no es lo obvio, esta es mi opinión, yo solamente soy un píxel en internet, no me tienes que dar más repercusión o relevancia porque pongo alto o bajo un libro que a ti te gusta, es simplemente una opinión. Puedes dejarme la tuya en los comentarios, por supuesto que sí, pero no voy a hacer caso ante ninguna provocación ni ningún comentario que venga con un sentido de ofender, porque estamos hablando de libros, estamos hablando de un tier list mío, súper personal, súper subjetivo, todo es subjetivo, entonces no se preocupen por eso, dos dedos de frente, por favor. Y una rápida explicación de este ranking. Bueno, hay una cosa que necesito decir primero que nada. Para mí todos los libros de Mistborn son buenos libros. Entonces, como tal que uno esté más arriba o más abajo simplemente es con cuál tengo más problemas y con cuál estoy más enamorado por su conjunto final. Claramente lo mejor es para lo mejor, superior es algo muy bueno, el bueno es la base y el pero es esos libros con lo que cuando se me vienen a la cabeza, primero se me vienen todos sus peros, sus problemas, las cosas que no me han gustado, antes de venirse todo lo que sí me gustó. Una vez más, todos me parecen buenos libros, así que en el cómputo global es una saga maravillosa a mi parecer. Y vamos a empezar por el inicio, claramente. Mistborn 1, El Imperio Final. Bueno, la gran broma de los libros autoconclusivos, una broma que parece que no se va a acabar nunca. Claramente no es un libro autoconclusivo, pero sí que es un libro que es un excelente inicio, y creo que es el inicio seguramente más recomendado por todas las personas, a personas que no han leído el Cosmere, ni tampoco a Brandon Sanderson. Y sí, es un excelente inicio, ya no solo para la saga, sino también para todo el universo interconectado que Brandon quiere plantear. Es un libro que a mi parecer mete personajes bastante carismáticos y magnéticos, como de primeras pueden ser Bean y Kelsier, y poco a poco también te va metiendo todo un background de personajes que forman la banda y el mundo, que lo hacen que no quieras despegar los ojos de las páginas, que quieras ver qué va a pasar con esos personajes no solo en el primer libro, sino a lo largo de la trilogía, por lo menos la primera. Y creo que ese es uno de los grandes puntos en donde la gente más se encariña de primeras. Otro punto con el que la gente suele tener problemas, pero creo que también está muy bien explicado, puede ser la magia. El sistema de magia de Mistborn puede ser un poco obtuso, pero es fácil de entender cuando empiezas a comprender las mecánicas que lo componen. Además que creo que Brandon hace bien de explicarnos todas estas magias y este mundo, a la vez que Kelsier se lo explica a Bean a través de esta mentoría de Brumoso y de Nacido de la Bruma. Así que creo que por ese punto también es muy amigable a la hora de entender cómo funciona la alomancia. Y luego el mundo que lo contrasta me parece también muy fácil de interiorizar, así como tal vez hay mundos un poco más complicados de entender, como lo pueden ser el del Archivo de las Tormentas. El de Mistborn es bastante sencillo, es una cosa muy Londres medieval, pero con ese toque victoriano y bajo el yugo de una intensa tiranía, que es el Imperio Final justamente, con su máximo representante antagónico, que es el Lord Legislador, el cual también me parece un excelente antagonista para este primer libro.
Posterior a eso, la Sanderlancha del Imperio Final también me parece muy completa, está muy bien. Su clímax desde el punto de muerte de Kelsier como ese mártir, ese símbolo de la esperanza y de que incluso ante lo que mucha gente en este punto en Luthadel considera un dios, que es el Lord Legislador, se puede hacer frente, se pueden hacer cosas. Entonces me parece también un final que desencadena cosas que al final terminan siendo épicas y grandes, así como Brandon está acostumbrado a darnos sus clímax de libros. Por otro lado, creo que también la pelea de Bean y el Lord Legislador, aunque definitivamente no es mi favorita, tampoco creo que sea un guionazo o Deus Ex Machina o Fiat, cualquiera de estos, como mucha gente intenta plantearlo. Me parece que hay bases bastante sólidas para que tenga sentido lo que pasa. Otra cosa igual es que te pueda gustar o no gustar cómo pasa eso, lo cual a mí, bueno, ni fu ni fa, simplemente me pareció un buen final. Pero no me parece ninguna de esas cosas sacadas de la manga por parte de Brandon, para nada. Y termina siendo un buen inicio para la saga y el Cosmere en general, por lo que con todo lo que he dicho, creo que es bastante claro de que este libro merece un puesto arriba, pero también hay cosas que no me gustan. Me parece de que Brandon profundiza muy poco en cosas que me hubiese gustado mucho más. Entiendo el contexto de que eran sus primeros libros bastante publicados, de su inexperiencia en algunas cosas, pero por ejemplo también me pasa de que, y esto iremos hablándolo a través de los 3 primeros libros, Brandon no sabía en ese entonces, a mi parecer, escribir romances bien escritos. Lo digo desde ya, yo no soy un fan de Bean y Elend, no me parecen una buena pareja y me parece de que su relación está construida a base de muchas conveniencias con las que no conecto definitivamente. Quiero mucho a Bean y quiero mucho a Elend, pero eso no me deja de estar un poco en desacuerdo con algunas cosas, por lo que esas son cosas que no me gustan. Aún así, el Imperio Final, como lo acabo de decir, merece un puesto bastante arriba, por lo cual va a ir en superior. Continuamos con El Pozo de la Ascensión, Mistborn 2. Este es complicado, es ese tipo de obra que separa mucho a la comunidad entre que la odias o la amas. Yo creo de que estoy en un punto un poco más hacia el disgusto, porque creo que Brandon intenta un montón de cosas que no le terminan saliendo y que en posteriores libros, tanto de la misma saga Mistborn como de El Cosmere en general, sí consigue satisfactoriamente, ya lo iremos hablando. La cosa es que el Pozo de la Ascensión obviamente no es malo per se, añade un grupo interesantísimo de diversos personajes, ya sea el sindicato de los Ska, que está en constante conflicto con cómo Elend quiere dirigir a Luthadel. También está Ashweather Set, gran personaje, su hija Alrian, Tynewil, son personajes que me parece que tienen un magnetismo muy interesante. Más acercándonos al final del Pozo de la Ascensión, Brandon también abre mucho más a sus lectores primerizos al Cosmere en cuestión más cósmica y celestial, en el sentido en el que, bueno, al final sucede la liberación de Ruina, el cual es un dios, y digamos que de aquí en adelante todo va a tener que ver directamente con las influencias de ambos dioses que están en Scadrial, por lo cual también me parece un buen punto para esa entrada a la divinidad en Luthadel y en Scadrial en general. También me gustó mucho ver la post-muerte de Kelsier, el cómo ha impactado tan fuertemente en una sociedad que está más que acostumbrada a la esclavitud en este sentido, ya que llevan prácticamente 1000 años en ese punto, y el cómo Kelsier se vuelve la figura de esperanza por antonomasia después de lo que hizo. Y la pelea final, todo el asedio a la ciudad como tal me parece muy interesante, porque creo que reparte muy bien el peligro. No es que mi personaje o está vivo o está muerto, ya está. No, constantemente mantiene esa sensación de peligro de se salvó de este golpe, se salvó de esta estocada, pero aún se puede derrumbar enteramente el edificio, pero aún puede pasar esto y lo otro y lo otro. Entonces nunca siento de que la banda y los personajes que hemos estado acompañando por 2 libros vayan a estar completamente a salvo. Es muy tensionante y eso Brandon lo sabe construir muy bien, y eso que aquí, una vez más, era todavía un principiante en estas cosas, porque luego para mí lo masterizó. Y entonces vienen las cosas que no me gustaron. La relación Elend y Bean. Mira que en su momento siempre intenté poner la excusa de que son adolescentes, son bobos y no saben cómo tener una relación. Y sí, correcto, o sea, no es una excusa para lo pésimamente escrito que está, pero sí que es una justificación para algunas tonterías que hacen. Creo que Elend y Bean tienen una química interesante y una premisa que me gustó mucho en el primer libro, con este tira y afloja que pasa al principio mientras están en los bailes,
pero luego es como que están juntos para mí porque tienen que estar juntos, no porque quieren estar juntos, porque de por sí creo que los personajes ni siquiera entienden lo que quieren. Y es entendible también, literalmente se está acabando el mundo, luego en el siguiente libro empiezan a haber terremotos y aquí literalmente se sabe que han liberado a una fuerza maligna que quiere destruir el mundo. O sea, entiendo que no haya suficiente tiempo como para preguntarse cuál es tu color favorito y tener una cita de picnic en medio Luzadel con el sol rojo. Lo comprendo, ¿sabes? O sea, no lo digo por decir. Pero creo que se le da un peso muy grande a su relación cuando la relación no trae un buen peso de construcción. Entonces, si se le hubiese dado un peso menor, creo que me hubiese chirriado mucho menos. Una vez más, me encanta Elend y me encanta Vin como personajes aparte, individuales, pero juntos tengo muchos conflictos. Y es que luego viene Zane, y Zane es... ¡Ay, qué... Primero que nada, intentan hacer un triángulo amoroso con Zane, lo cual no lo entiendo, porque literalmente un triángulo... Mira que este triángulo amoroso de The Vampire Diaries que tengo aquí ya es defectuoso y ya es problemático a todos los sentidos. Pero es que lo de Zane, Ellen y Vin ni siquiera es un triángulo amoroso. Es que no llega a ser un triángulo amoroso y no entiendo por qué la gente le sigue diciendo así. Y luego, Zane tiene una relación con Vin rara, porque... Vin como que intenta llenar un vacío que dejó Kelsier al ser su mentor y al ser esa persona que la comprendía por ser un nacido de la bruma, y como que lo intenta llenar con Zane, como que tiene nacidos de la bruma issues, y no funciona tampoco, porque de la nada Vin siente una conexión fuertísima con Zane, que no tuvo construcción, que no tiene como una razón para ser, y que el propio Zane también es un personaje que está simplemente un poco como creado, no voy a decir con calzador, pero sí como para desestabilizar a Zane, a Elin y a Vin. Entonces... tengo conflictos con eso y me enoja porque Zane es un personaje que se parece mucho a Marsh, por ejemplo, porque están siempre mangoneados por algo más, ya sea Straff, ya sea ruina, ya sea un imperioso odio hacia alguien. Entonces creo que Zane nunca llegó a ser un personaje por su propia cuenta y me da un poco de rabia eso también, porque me gusta la premisa de Zane y me hubiese gustado mucho el cómo hubiese habido una rivalidad interesante, un conflicto mucho más interesante entre Zane y Ellen, por ejemplo, pero no llegó a ser y ya está. El padre de ambos, Straff, es otro personaje con el cual tengo conflictos porque aunque entiendo de que no todos los villanos tienen que ser figuras ultra grises y ultra complejas, Straff me parece por momentos demasiado caricaturesco villano. Entonces esos momentos son los que chirrían un poco conmigo y que tampoco me hacen tenerlo en mi mente como un villano icónico, como si hay otros en el Cosmere. No sé, simplemente supongo que es viéndolo en retrospectiva que no me parece tan impresionante como cuando lo leí por primera vez. Me parece más una caricatura de un villano. Y mi problema más grande con El Pozo de la Ascensión creo que termina siendo la gestión política de Brandon aquí. No tengo problemas en que haya política, al contrario, me encanta la política en los libros y me encanta la política que tiene Brandon, pero la gestión política del Pozo de la Ascensión es muy pobre, porque su estructura se basa en Elend tiene una idea, Elend ejecuta esa idea, la idea sale horriblemente mal, Elend tiene una idea. Entonces es un completo círculo constante de esas cosas que no termina de tener giros interesantes, puntos en los que de verdad creas que hay jugadas políticas súper interesantes y bien estructuradas, como por ejemplo sí pasa en El Camino de los Reyes, como sí pasa en Palabras Radiantes, en donde hay una intriga política que cubre todo el libro y las decisiones de los personajes más interesantes. Entonces tengo problemas con eso, porque creo que lo hace de una manera regular para intentar desarrollar a Elend y no para intentar desarrollar el pueblo como tal. Y es que Brandon luego lo hace bien en Segunda Era, pero vamos a hablar de eso luego. Con todo lo dicho, El Pozo de la Ascensión sí que se merece un pero, porque aunque disfruto cosas de ahí, como por ejemplo Tenzun y lo importante que empieza a ser su personaje en este libro, no es suficiente. Me salen mucho más los peros que las cosas buenas, entonces se merece esta posición. Mistborn 3, El Héroe de las Eras y el final de la Primera Era. ¿Qué me gusta? El 95 o 99% seguramente. Amo a Sazed, no lo he nombrado porque creo que obviamente este es el libro en el que vale la pena nombrar a Sazed. Sazed es seguramente el mejor personaje de este libro y no es una opinión nada impopular. Es bastante lógico que la mayoría de personas te digan eso.
Creo que Sasset tiene uno de los arcos más interesantes, ya no solo en la saga de Mistborn, sino en toda la literatura que ha escrito Brandon. Y aunque sí que me gustaría dejar esto por fuera, es inevitable para mí el meter todo el trasfondo y el proceso que tiene Sasset, más teniendo en cuenta también lo religioso que pueda llegar a ser su autor, como lo es Brandon. Entonces, considero de que el camino que tiene Sasset, desde ilusionarse con las investigaciones en el diario, con las investigaciones junto a Tynewil, la posterior muerte de ella, la posterior pérdida de fe, porque ya es que no es que Sasset pierda la fe y decida no consumir más las religiones o no buscarlas más, es que toma todo lo que ha hecho en grandísima parte de su vida y lo utiliza como un estudio detallado de todos los errores, lagunas y fallos que pueden tener las religiones a las que se ha dedicado toda su vida. Sasset no solamente quiere dejar a un lado la religión y la fe como un concepto, quiere destruir o reforjar de una manera completamente lógica y desprovista de toda esperanza, todas esas moralejas, enseñanzas y consejos que le daba a Kelsier y a Vin en el primer libro. Era un punto hermoso en el que Sasset se ponía a hablar de que en esta religión el fracaso se consideraba de cierta manera, etcétera, 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 y ver a Sasset cómo toma esas mismas cosas que él usaba para dar esperanza y dar una sensación de tengo que seguir a todo el mundo, cómo toma esas cosas y él mismo las destruye para él, como si se estuviese llamando hipócrita o como si estuviese autoflagelándose por todas las mentiras en su mente que intentó dar con estas religiones. Me parece espectacular, es hermoso todo su arco. Quizás es el héroe de las eras, siempre ha estado ahí, siempre lo hizo y al final creo que es un final perfecto, el final de Sasset. A su lado, mi otro personaje favorito es Fantasma. Leslie Bournes tiene un arco que también me gusta muchísimo. Creo que también es una de las razones por las cuales este libro se llama El héroe de las eras. Aunque Fantasma no sea el héroe de las eras, Fantasma es un héroe, o tal vez el héroe de este libro en muchos sentidos. Fantasma es una persona que también pierde a su familiar más cercano, que es Clubs, pierde a un ídolo y a una figura muy importante, la cual es Kelsier en el primer libro, pero a diferencia de personajes como The Box, que se centran en esa figura que Kelsier intentó dejar, Fantasma no puede, se queda atascado completamente en ese recuerdo y en esa imposibilidad de hacer algo. Creo que a este personaje siempre lo relacioné mucho con Neville Longbottom de Harry Potter, por el simple hecho de que siempre que aparecía Fantasma o que hacía algo Fantasma, lo sentía como Neville, que está siempre en el fondo de la escena, mientras los protagonistas hacen las cosas importantes para la trama. Y al final ambos terminan siendo un poco los salvadores en muchos sentidos para que la trama logre finalizar correctamente y el mundo se salve, por decirlo así. Entonces, Fantasma es una persona a la que no tiene todas las habilidades y toda la alomancia de ser un nacido de la bruma. Es más, tiene un hándicap porque por mucho que sea un brumoso, también es un sabio, por lo que tiene una desventaja bastante grande con todos sus sentidos y los estímulos. Y aún así va en una ciudad en la que no tiene ayuda, en la que no confía en nadie, en la que un dios está intentando joderle la mente, haciéndole aparecer a su ídolo, y aún así tira para adelante, porque Fantasma no se rinde, porque está ahí y merece ser llamado el Lord nacido de la bruma en la historia de Luthadel y Escadrial y lo que viene siendo luego la cuenca de Elendel y todo. Lo merece. Me emociono mucho con Fantasma, lo quiero mucho. Ese es el punto. Luego Marsh es otro personajazo. A Marsh lo bauticé con una frase en un video que hice hace mucho que quiero remasterizar, como la perfecta combinación entre conservación y ruina, porque es la perfecta ruina conservada. Entonces me parece un gran personaje Marsh también. Kelsier no merece al hermano que tuvo, por mucho que Marsh también haya tenido sus errores. Kelsier no merece al hermano que tuvo, punto. Y luego las dos especies que tiene Escadrial, como son los Kandras y los Kolos, también tienen representantes súper interesantes. Toda la trama de Tensun es una barbaridad, me gusta mucho y obviamente tiene un impacto muy grande en la trama final. En esta casa queremos a Tensun con toda nuestra alma. Y luego también humano, como Kolos, que es ese representante que viene a explicar también cómo se creó esta especie y todo lo que ha traído consigo, ¿no? Entonces me parece muy bien construido también estas cosas de ambas especies. Y por último tenemos la Hemalurgia, la cual pone la cereza sobre el pastel en las tres
maravillosas artes metálicas que tiene este planeta y esta investidura, lo cual es que es un puntazo, la verdad. Como cosas que no me gustan y me río porque parece que los odio, no los odio, pero sí que había momentos en donde pasaba a los puntos de vista de Elend o de Bean y yo decía en mi mente, ay, quiero volver con Sacedo Fantasma o Tenzun, porque es que son mis favoritos, son mis personajes favoritos. No es que Bean y Elend tengan cosas malas, solo que simplemente no. Pero ojo, Ellen tiene su momentazo espectacular con el discurso al final y ese punto en el que sí es el líder que Tywin logró ver en él, en ese muchacho asustado que no sabía cómo hablar en público. Eso me gusta mucho, por ejemplo. Y luego Bean también tiene partes muy interesantes, y más que tomar las brumas como un poder y convertirse en el recipiente de conservación, me parece mucho más interesante resaltar la increíble pelea que tiene Bean junto a todo ese grupo de gigantes inquisidores. Es una pelea maravillosa, es Brandon desatado por completo, mostrando la guerrera ascendente, una de las mejores guerreras también del Cosmere, con el uso impresionante de toda la investidura contra seres tan poderosos y la multitud que tiene. O sea, la pelea de Bean contra los inquisidores es definitivamente una cosa. Así que, como no puede ser de otra manera, el héroe de las eras se va a lo mejor definitivamente. Y cerramos Era 1, yéndonos a Historia Secreta, lo cual, bueno, puedes leerlo después del Héroe de las Eras. Hay gente que le gusta leérselo después de Brazales de Duelo. Haz lo que quieras, pero si no sabes qué hacer, tengo un video hablando sobre eso, así que puedes ir a verlo después de que termines este. Ok, Historia Secreta. Conocemos más de Kelsier, conocemos el punto de vista de Kelsier en paralelo a cómo iba pasando la primera era de Mistborn, y también tenemos una gran y a la vez pequeña apertura a lo que es el Cosmere como universo interconectado y todo el tema de lo divino. Porque Historia Secreta, básicamente un cuarto de esta historia es Kelsier hablando con una deidad, el cual es Leras, y quiero hacer un pequeño shout out, un pequeño reconocimiento a el chat, que es Rashek, el Lord Legislador, que se muere, llega al pozo, mira a Kelsier y a Leras, se burla de los dos, les mete una bofetada intelectual y luego se va más allá a descansar. Vaya hombre, también te digo. Pero bueno, el punto es que también, además de las esquirlas, Kelsier conoce a gente como Chris y Nash, que son personas que van por todo el Cosmere, ya sea mapeando, ya sea llenando sus códices de información cosmeriana y de investidura en general. También conoce a los Ire, una organización de otro planeta y de otro sistema que también va a tener ciertas cosas en el Cosmere. Y obviamente, como no, llega Hoyt, le mete 3 puñetazos a Kelsier, le dice que no es nada para él, va al pozo de la ascensión, se toma una pepita del Lerasium y se va. Movimiento Hoyt, definitivamente, bastante sagaz por su parte. Y listo. Eso es Historia Secreta. El problema es justamente lo que acabo de decir. Eso es Historia Secreta, lo que acabo de contar. Y a mi parecer tiene escenas y conceptos súper interesantes, pero están demasiado separadas, como si simplemente fueran escenas a las que Brandon se le vinieron a la mente y pum, las metió en un ritmo que para mí es muy torpe. Historia Secreta, primero que nada, tiene un ritmo un poco torpe, y segundo, que a mí en lo personal, teniendo la información que yo tengo tanto del Cosmere como de Segunda Era, me deja bastante insatisfecho, pero no porque quiera más, sino porque sí que de verdad creo que está muy incompleto y deja tantísimos cabos al aire que ya no es que me den muchas ganas de saber cómo se pueden cerrar, que también, sino que me da un poco de frustración que no estén en este libro, porque siento que van a perder un impacto posteriormente cuando lo sepamos. Entonces, Historia Secreta, desde ya lo digo, va a ir a un pero no porque sea un mal libro en ningún momento, ni una mala historia, es solo porque creo que la premisa y todo lo que contiene esta historia pudo haber estado con un mejor registro, con un mejor ritmo que Brandon ya tiene hoy en día. Entonces también es presa de su contexto y de su momento en la vida profesional de Brandon, pero aún así se va a quedar aquí en pero, porque se me vienen más los a lo buena que pueda o no pueda ser. Iniciamos Era 2, una de mis cosas favoritas en todo el Cosmere, y voy a soltar mi primera opinión importante, mi primer hot take. Era 2 es mucho mejor que Era 1, punto, para mí claramente.
Era 2 es mucho mejor. No es que sea mejor, es que es mucho mejor. A mí me gusta más, me parece que sus personajes están mucho mejor construidos, mucho mejor interconectados entre ellos. El mundo es muchísimo más interesante en este punto. La investidura da un vuelco que le da un soplo súper fresco en todo, básicamente, porque no hay nacidos de la bruma, sino que hay componedores y brumosos y nacidobles y muchas cosas tan interesantes que creo que Brandon supo reinventar un sistema que, si te pones a pensarlo, no necesita ser reinventado. El alomancia como estaba perfecta, pero aquí con todo el tema de los nacidobles ferroquímicos, con también todo el tema que luego tocará sobre los medallones con la identidad inversa y todo este tema, creo que Brandon hace muy bien todo en Era 2. Y curiosamente Era 2 no iba a ser una Era 2. Toda esta saga de libros no iba a existir, solo iba a existir justamente a Aleación de Ley, que es el libro del cual vamos a hablar en un segundo, pero por varias razones Brandon decidió que todos sus planes para Era 2 fueran trasplantados a Era 3, y ahora Era 2 es las aventuras de Wax y Wayne. Como punto final, antes de iniciar, quiero decir que todos los prólogos de Era 2 son maravillosos. Los prólogos de los 4 libros son una cosa espectacular, son un abrebocas impresionante para el libro. No sé cuál me gusta más porque todos me gustan demasiado y todos tienen un impacto muy grande en lo que son los personajes. Por lo cual para mí los prólogos de Segunda Era son definitivamente los casi mejores de todo el Cosmere. Por un montón de razones. Pero bueno, no vamos a decir esas razones aquí, ya esto va a quedar lo suficientemente largo. Así que, Aleación de Ley. Como lo dije antes, es un nuevo inicio, es una nueva ciudad, es una nueva sociedad, pero que todavía mantiene mucho del anterior, porque es inevitable, personas, sociedad, son cosas que son bastante cíclicas. Y también hay un gran avance de la tecnología. La pólvora, la cual Rashek estaba reteniendo bastante en el avance de la sociedad, ya está completamente liberada. Eso ya no solo sirve para las armas de fuego, sino para cualquier otra cosa que use estos sistemas de motores. Y la verdad es que eso me gusta mucho. Es mi tipo de setting, así como a mucha gente le gusta demasiado lo medieval y no quieren salirse de ahí. Este es mi tipo de setting, me gusta mucho esta sensación tan Londres 1800, industrialización, todo el rollo Sherlock Holmes que vamos a ver a través de los 4 libros es encantador. Ahora también está lo que probablemente es top 2 personajes de todo el Cosmere, para mí claramente es Wax. Waxilium Ladrian es my beloved, es un personaje que amo con toda mi alma y que me encantó por completo, que me dio la vida mucho leerlo en estos libros y es el mejor. Y bueno, como lo dije antes, todo lo de los componedores, el cambio en la investidura, cómo nos lo van contando poquito a poco, es muy interesante. Pero claro, Aleación de Ley se queda muy corta porque no iba a ser el principio de una saga, iba a ser simplemente una historia que Brandon quería escribir entre Era 1 y Era 2. Así que eso también le baja un poco los puntos porque se nota de que está muy contenida y que siempre me deja con ganas de más también. Entonces, Aleación de Ley, que es Mistborn número 4, va a ir en bueno. Y vamos con Mistborn 5, Sombras de Identidad. Bueno, aquí Wax va teniendo una evolución cada vez mayor. Se nota que como si esto fuese Naruto y Brandon Sanderson fuese Rock Lee quitándose las pesas. Es un poco lo mismo, en este punto se quita las pesas y dice, vale, vamos con todo. Entonces Wax tiene una evolución mucho más grande. Empieza ese debate interno entre qué tipo de Wax tiene que ser. Si Wax disparó al amanecer, el sheriff de los áridos. Si Waxilium Ladrian, la personalidad dentro de la alta sociedad de la cuenca de Lendel. También aquí está comprometido con Esteris, por lo cual tiene que ser un poco también el esposo, pero no sabe ser un esposo. En Sombras de Identidad, el peso de Wayne y Marasi también crece mucho a comparación al primer libro. Wayne también deja de ser un único comic relief y entra a ser un personaje bastante recurrente con mucho más que simplemente comic reliefs. Marasi, por otro lado, tiene algo que no me gusta, que lo comentaré al final, pero también va teniendo un desarrollo un poco más grande. Y luego viene lo central un poco de todo este libro, que es Armonía y Sangradora. Ambos personajes muy interesantes. Armonía es un tema del cual vamos a hablar en otro video, es muy complejo para decirlo en este, que es simplemente un ranking. Armonía es muy complicado, es un gran personaje y muy complicado también. Es un tema, ¿vale? Perdón por repetir lo mismo, pero es un tema, es muy complejo hablar de él.
Luego Palm, o también conocida como Sangradora, o también conocida como Lessie, es una de las heridas más grandes que tengo. Me parece un gran personaje que se revela ante las cosas que Armonía estaba intentando. El cómo también empieza a jugar y a testear con cositas de Trell. Y el amor que le sigue teniendo incluso en este punto completamente desestabilizada mentalmente a Wax, y el cómo lo quiere buscar y el cómo quiere hacer cosas que lo atraigan. Toda la trama de Sangradora y de Wax la sufrí con toda mi alma. Recuerdo perfectamente la llorada que me metí en el final cuando descubrimos que también es Lizzie, cuando muere básicamente. No puedo, o sea, me afecta a otro nivel muchísimo más grande. Los quiero mucho, me afecta mucho y yo qué sé, no sé hablar, ¿ok? Lo siento. Pero bueno, Palm, Sangradora, gran personaje y gran importancia en lo que viene siendo el arco general de Wax. Como punto curioso, en este libro tenemos el regreso de Tenzun, gran Kandra, mejor perro. Y también toda la tierra antigua de los Kandras, cuando aparecen las bestias esas hemalúrgicas. Es impresionante, toda esa parte me dejó con un sabor de boca espectacular. Que bien escrito está por parte de Brandon, la verdad. Y bueno, luego también el peso político y social, que creo que Brandon consigue bastante bien a diferencia de El Pozo de la Ascensión. En este libro hay un espectacular peso político, no me voy a poner a relatarlo todo porque si no, video eterno, pero todo lo que sucede política y socialmente en este libro, ya no solo con eso, sino también con el papel de Wax, con el papel de Palm, de Sangradora, como una asesina serial que no solamente es eso, sino que es una agitadora de las masas, con el alcalde, con el gobernador, con el jefe de la policía. Todo es muy interesante y se centra no en Wax, no en Sangradora, no en un personaje, sino que los envuelve en una trama política general, que es lo que para mí Brandon intentó hacer en El Pozo de la Ascensión y no lo logró. En este libro lo logra perfectamente sin quitarle el protagonismo a las otras tramas que van pasando en paralelo, por lo cual espectacular en todo sentido. Lo que no me gustó de Sombras de Identidad fue ese punto en el que estaba viendo los inicios de romance entre Marasi y Wax. E inicios de romance como de gustarse, de que ambos se sentían atraídos. Pero me gustó mucho como Brandon lo cierra, básicamente porque Marasi no está enamorada, simplemente tiene una relación de admiración gigante por uno de sus ídolos, el cual es Wax, y Wax simplemente le encanta el peligro, le encanta resolver casos, le encanta esa adrenalina que siente cuando es ese alter ego suyo de el disparo al amanecer. Entonces tenía miedo porque lo que estaba viendo era, oh no, se va a repetir lo de Bean y Elend, pero no, al final, de verdad, que me pareció súper adulto y súper madura la forma en la que se cierra esa relación en Sombras de Identidad. Y bueno, luego el final, ese punto en el que Wax está destruido, que se suelta a llorar, que se rompe a llorar, que Esteris, my beloved, está ahí también para apoyarlo, por lo que con todas las cosas que he dicho sobre este libro, quiero dejar muy en claro que Sombras de Identidad es mi libro favorito de Mistborn. Sé que no es el libro más épico, sé que no es el libro que tiene las finalizaciones más interesantes de todos, lo reconozco yo mismo, por ejemplo, ya lo iremos viendo, pero El Héroe de las Eras o El Metal Perdido tienen finales mucho más estrambóticos, épicos y maravillosos, pero Sombras de Identidad me hizo algo en la cabeza, hizo un clic muy especial conmigo, y por eso no solo es que vaya a ir en lo mejor, es que Sombras de Identidad es mi libro favorito de todo. Es mi libro favorito de toda la saga de Mistborn. Y llegamos a la recta final, los últimos dos libros. Brazales de Duelo es el libro número 6 de Mistborn y es un libro que hace una transición espectacular. Se nota muchísimo que Brazales de Duelo es un libro de transición entre los dos primeros y el último. Vemos diferentes locaciones, además de la típica cuenca de Lendel, vemos Nueva Seran, también luego vemos esos picos helados en donde está supuestamente los Brazales de Duelo. Si es verdad de que todo este libro también tiene un tema Kandra y de tecnología sobre identidad muy importante, lo de los Kandras es muy interesante porque habíamos visto realmente poco sobre ellos, más que Melan y la misma Palm, pero ahora con varios Kandras, con mucho sobre cómo están ahora distribuidos en todo el Cosmere o en diferentes partes, o su misma relación con Armonía. Y luego está también todo el tema de la tecnología de identidad, un punto que va a ser un parteaguas, ya no solo en la tecnología de Mistborn como tal, porque vaya, Brandon ya nos ha confirmado que en la Era 3 van a haber
un poco autos voladores, y esto va a tener mucho que ver con la tecnología Malwish, el cómo puedes cambiar ciertas mentes de metal para que tengan una identidad inversa, y todo este rollo que va a pasar en el futuro de El Cosmere y de Mistborn. Luego Hoy tiene también un punto un poco más constante, aparece más veces y tiene unas interacciones mucho más interesantes que en Era 1, por lo cual me parece que Brazales de Duelo también brilla por tenerlo un pelín más. Entra todo el tema de los Escadrianos del Sur, ya no solo Alec y los cazadores, sino también los Malwish en general, toda esta... bueno, simplemente raza, podríamos decirlo, ascendencia, por ponerlo de alguna manera, que son los Escadrianos del Sur, los cuales están, en este libro por lo menos, directamente conectados a El Soberano. Tenemos aquí también la vuelta de nuestro pesado y rubio amigo Kelsier, el cual tiene ahora un alter ego llamado también El Soberano, o bueno, ya no es alter ego, simplemente es la forma en la que le dicen los Escadrianos del Sur. Importantísimo de resaltar, por otro lado, la relación entre Wax y Esteris y el cómo se desarrolla importantísimamente en este libro. Wax empieza a entender a Esteris como persona, como mujer, como un individuo que no simplemente se va a casar con él por orden política de su alrededor, sino también como esa persona que de verdad le está empezando a atraer, que de verdad lo entiende, que de verdad se siente bien a su lado. La escena esta en donde están mirando todos los registros en el tren, si no estoy mal, o en una oficina, no me acuerdo muy bien, es preciosísima, es muy bonita, es muy natural, es esa construcción que hace que esta pareja sea un slow burn, un fueguito muy lento, pero que al final termine siendo muy bonita de recordar, muy bonita de leer, de sentirse. Es un romance bastante adulto, y más teniendo en cuenta todos los conflictos mentales que en este momento está teniendo Wax, y que la misma Esteris también es una persona que está dentro, confirmado por Brandon, del espectro autista. Entonces me parece espectacular, me encanta, me fascina, son mi pareja favorita de todo el Cosmere, seguramente, entonces es un 10, ¿qué más puedo decir? Bueno, luego toda la parte final, Wax muere, se le da una segunda oportunidad, todo el tema también de Telsin, su hermana, revelándose como la verdadera villana de toda esta trama y la más relacionada con Trell, y un final que nos deja bastante servidos para el punto de conclusión de esta segunda era. Así que por todas estas cosas que he dicho, creo que Brazales de Duelo es una excelente obra de intermedio entre el inicio y el final de la segunda era, las aventuras de Wax y Wayne, por lo cual puede ir sin problema ninguno en superior. El Metal Perdido es el último libro de la segunda era de Mistborn, el libro número 7, y sin lugar a dudas, a la actualidad de este video, junto a Viento y Verdad, son los libros con más conexiones del Cosmere que puede haber, en donde más interconectado parece estar. Y yo diría que el Metal Perdido es incluso más interconectado que el mismo Viento y Verdad. Hay un salto de tiempo, esto ayuda muchísimo para este arco y conflicto que vengo diciendo que tiene Wax con quien tiene que ser, ahora mucho más, puesto que tiene otras facetas en su vida como la de padre o la de senador, si no estoy mal, ese es el cargo que tiene. Y también lo vemos de científico, así que Wax puede hacer de todo. Wax es Barbie, puede hacer lo que él quiera. Tenemos obviamente a Wayne, el cual es un personaje que creo que tiene la mejor representación también de heroísmo dentro de todo el Cosmere, principalmente porque Wayne juega mucho desde su prólogo, el cual es... Mira, lo que yo lloré empezando a leer El Metal Perdido y terminándolo también, porque literalmente Wayne te hace llorar en el prólogo y al final del libro. Es una cosa. Todo el tiempo está jugando con este tema de que él es el ayudante del héroe, él es el que tiene que ayudar que el héroe haga las cosas, y el héroe en su mente es Wax, porque también lo admira, porque también cree que él es el prototipo de héroe, hasta que se da cuenta que tal vez Wayne él mismo no tiene por qué ser el ayudante, tal vez él tiene que ser el héroe, y en muchas historias el héroe se sacrifica y el héroe muere, y Wayne es ese héroe que se sacrifica por una ciudad entera, una región entera y una guerra prácticamente a grandísima escala. Amamos a Wayne en esta casa, es muy molesto, es muy tedioso con sus jodidas bromas e intercambios, pero eso es lo que lo hace indispensable en esta trama. También tenemos un conflicto de guerra y política, la cual me gustaría que pareciese muy ficticio, pero no lo es.
Literalmente una ciudad quiere mandarle una bomba nuclear a otra ciudad. Y ojalá fuera simplemente contenido de libros ficticios y de fantasía, pero bueno, vivimos en un mundo, literalmente. Por otro lado, creo que también la finalización de Steris y de Marasi es muy acertada. Marasi por fin se da el reconocimiento que ella se merece, se da el reconocimiento de no tener que depender de nadie más, ni de su padre, ni de su hermana, ni de Wax, ni de Wayne, ni del jefe de policía, ni siquiera de los Sangre Espectral, que en cierto momento la invitan a ser parte. Entonces creo que Marasi tiene ese punto en el que ella misma reconoce que es útil, que es valiosa, y su trama entera es maravillosa también. Por otro lado, Steris es otra que demuestra que para ser un héroe no tienes que tener un gabán de bruma, un revólver y dar saltitos volando. Steris, con toda su inteligencia de planeación, de gestión, de logística, también da una masterclass de cómo ser una heroína en base a habilidades que tal vez de primeras no puedan parecer tan heroicas y espectaculares y rimbombantes, pero Steris es, obviamente, un punto súper importante también en salvar muchísimas vidas en este clímax de este libro. Y luego creo que a medida cosmeriana, los Sangre Espectral son un excelente añadido también. Todo el tema de Shai, de Alma Doble, de los Malwish que están ahí también. Claramente de Kelsier y de todo lo que conlleva tener a Kelsier como líder de una organización. Ah, y de la niña del perro, que siempre se me olvida su nombre. Pondré una foto aquí, su nombre. Pero la del perro, la que viene del Antris, esa, la que es súper molesta en el Antris también, una sabelotodo de manual. ¿Por qué no me extraña que termine al lado de alguien como Kelsier? Pero bueno, los Sangre Espectral son un punto y además no olvidemos que el nombre de la tercera era de Mistborn es Sangre Espectral, por lo cual va a ser bastante importante. Y por último, armonía y discordia, ese punto que nos deja un abrebocas muy relevante, ya no solo una vez más al devenir de la tercera era de Mistborn, sino a todo el Cosmere. La guerra con autonomía es una cosa que es bastante real y bastante física, aquí se dieron los primeros latigazos de eso. Y no suficiente con tener que lidiar con dioses de otros sistemas planetarios, Sazed, o bueno, lo que queda de Sazed dentro de la armonía y discordia, también tiene que lidiar con este alter ego que nace de la misma fusión extraña de dos esquirlas que está empezando a causar más y más problemas. El Metal Perdido no es simplemente un libro que englobe todas estas cosas y estas finalizaciones y conclusiones de tramas, arcos y enteras personalidades del Cosmere, sino que también es un libro que los reúne de una manera magistral, con un excelente ritmo, con un punto muy acertado de equilibrio, de darle a cada personaje lo que se merece, el tiempo en pantalla, por decirlo de alguna manera, que se merece también para que la finalización de sus tramas, de sus arcos, quede satisfactoria para el lector. Me parece que el Metal Perdido es una refinación muy buena de lo que Brandon ha aprendido durante tantos años, tantos errores, se podría decir perfectamente, y tantos proyectos que de verdad quiere hacer. El Metal Perdido es lo que Brandon quiere que sea el Cosmere en cada uno de sus puntos. Entonces, me gusta, sinceramente. O sea, el Metal Perdido, aunque no me gusta tanto como Sombras de Identidad, o no me gusta tanto como El Héroe de las Eras tal vez, el Metal Perdido está muy arriba. O mejor dicho, está en lo mejor. Y aquí terminamos, espero que te haya gustado mucho este formato. Van a venir otros videos que, como ya dije, van a abarcar las otras sagas de libros, personajes, incluso la investidura de cada planeta. Me gusta mucho hablar en este punto y en este registro en donde no tengo guión, aunque a veces siento que divago demasiado, pero espero que todo eso también te haya gustado. No olvides suscribirte al canal, dejar un comentario, darme like, me ayuda muchísimo. Los miembros del canal están activos. Este es mi Ko-fi por si quieres darme algún tipo de apoyo económico, que me ayuda también muchísimo en seguir haciendo todo este contenido, y espero también tus opiniones en los comentarios de una manera normal, sosegada y tranquila. Para mucho más del Cosmere, Brandon Sanderson, libros, cultura geek y lo que sea que se me pase por la cabeza, quédate aquí con otro primo del Open.